Hola jóvenes, hoy quiero leerles un artículo de Elena Álvarez, que es la actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y este artículo se llama La diversidad de las formas vegetales, variaciones sobre un mismo tema. Y quiero leerlo porque en él hacen referencia a Goethe, que es un dramaturgo que yo he tenido oportunidad de ver en teatro, en la obra de Egmont, y pues es un gran personaje de la dramaturgia y del teatro, pero que en este artículo lo ponen como lo que fue también en relación a un estudioso de las formas vegetales. El artículo inicia de esta manera. Hace más de 200 años, el gran pensador alemán Johann Wolfgang Goethe escribió Las tribulaciones del joven Werther, una novela trágica que muy pronto atrajo la atención de sus contemporáneos e inspiró poemas, obras teatrales, óperas y hasta decoraciones de porcelana. En esta obra literaria, un Goethe joven de menos de 25 años ya deja ver la semilla de su transformación profesional, la que más tarde lo convertiría en el padre de la morfología. Fascinado desde joven por las diversas manifestaciones de la naturaleza y consciente de nuestra pertenencia a ella, escribe en esta novela: la naturaleza. Estamos envueltas y abrazados por ella, incapaces de emerger de ella e incapaces de penetrarla más profundamente. Entrometidos e ignorantes, ella nos recibe en los circuitos de su danza. Ella misma deriva hacia adelante con nosotros, hasta que nos cansamos y nos caemos de sus brazos. A pesar de sus éxitos literarios, Goethe decidió servir a la corte de Weimar, asumiendo diversas responsabilidades, hasta que a la edad de 37 años, en una crisis de vocación, cambió de vida nuevamente. Una madrugada de 1786 decidió adoptar un nombre falso y buscar fortuna en Italia, en donde se sumergió en el estudio de la botánica y de la naturaleza. La botánica se convirtió en una de sus pasiones. De hecho, una de sus aportaciones a este campo se gestó durante ese viaje a Italia. Ya con anterioridad, el interés de Goethe se había centrado en descubrir los rasgos que los seres vivos comparten entre sí, y al conocer nuevas y diversas formas en su viaje a Italia, corroboró su idea de que todas las plantas tenían una forma de construcción similar. Y lo cito de nuevo, cito lo que dijo Goethe. Mientras caminaba en los jardines públicos de Palermo, me vino como un destello que el órgano de la planta que estamos acostumbrados a llamar hoja subyace el verdadero proteo, quien se puede esconder o revelarse en todas las formas vegetales. Desde el principio hasta el fin, la planta no es otra cosa más que hoja, la cual es tan inseparable del germen futuro que no se puede pensar en este sin aquella. Cierro la cita de Goethe. Goethe llegó a la conclusión de que había un tema unificador de todas las plantas, cuyo epítome sería la hoja. Estas ideas las reunió en su obra La metamorfosis de las plantas, que publicó a su regreso en Alemania, 4 años después. Este libro comienza con la descripción del ciclo de vida típico de una planta. Después de la germinación de una semilla, un pequeño vástago con una, en el caso de las monocotiledóneas, o dos hojas en el caso de las dicotiledóneas, emerge del suelo. Conforme la plántula crece, se van produciendo hojas foliares de manera sucesiva, espaciadas alrededor del eje del tallo. Hasta este momento, la planta solo consiste en tallo y hojas. Es interesante notar que Goethe no se preocupó en absoluto por la raíz, que es el órgano que generalmente ancla la planta al suelo y por el cual absorbe nutrientes y agua. En la descripción del ciclo de vida de las plantas, Goethe dice, y cito entre comillas, eventualmente la planta comienza a formar flores. Cierro la cita. Para él, las diferentes partes de las flores eran fundamentalmente equivalentes a hojas, solo que en lugar de estar espaciadas alrededor del tallo, como las hojas en las flores están comprimidas y distribuidas alrededor de anillos concéntricos. Quiero dar una breve pausa a la lectura para que platiquemos sobre
sobre esta pequeña introducción de Elena Álvarez, que es quien escribe el artículo, y que ustedes se entusiasmen un poco por la lectura en forma independiente, que yo pueda cargarles el artículo y que ustedes tengan ese deseo más allá de la obligación por la lectura de este artículo. Yo quisiera despertar en ustedes esta sensación que produce conocer acerca de temas que un porcentaje muy bajo de nuestra sociedad conoce y está interesado en conocer. Eso es lo que los diferencia a ustedes de el resto de la población y del resto de las personas, y es por eso que ustedes asisten a la escuela. Ahorita dije la palabra diferencian y creo que esa palabra me trae también a poder hacer un paréntesis en la manera correcta de hablar y de pronunciar nuestro lenguaje, nuestro habla. En los videos que les he dejado realizar como parte de las exposiciones, salvo 2 personas que he tenido la oportunidad de verlos, pues se salvan. Uno de ellos es muy bueno para el dominio de su exposición, pero tienen ciertos errores. Cuando yo digo diferencia, la palabra diferencia no tiene un acento en la RAE, no está descrita como una palabra con un acento en la I. No se dice diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene acento en la I. Entonces es diferencia. Aclarando que se pronuncia como diferencia, continúo y cierro paréntesis. Me parece interesante que ustedes busquen este sueño de la perfección, esta búsqueda por ser mejores seres humanos. Y en ello se me va a mí mucho del esfuerzo para mis alumnos. Entonces, quiero cerrar esta parte del artículo, quiero que se entusiasmen y voy a cargar este video junto con el mismo y yo podré poco a poco seguir dándoles lectura en videos subsecuentes.